Cualquier cosa me pueden comentar, ¿va? Entonces, comenzamos. Después de la Edad Media, vamos a llegar al periodo del Renacimiento, y esta es la parte en la cual ya como tal la epistemología de la ciencia va a estar muy, muy fuerte. Pero vamos a empezar con lo básico. Ustedes que ya saben muchas cosas, ¿por qué el Renacimiento se llama Renacimiento? ¿Qué es lo que renace o qué? ¿Por qué el Renacimiento se llama Renacimiento? Porque es en la época en donde se dan un nuevo, digamos, donde empieza una nueva era, ya en cuanto a los descubrimientos, a los filósofos, es donde empieza, digamos, una nueva etapa en la evolución ahora sí, en la evolución de de la sociedad, no, ya no del ser humano, sino de la sociedad, porque es donde, por ejemplo, entra la revolución industrial, donde entra ya la tolerancia religiosa, donde ya se empiezan a tomar, ya la ciencia ya no entra, ya no se ve como algo oculto, no hay brujería, no, o sea, ya se ve algo científico, ya se toma algo serio, ya no es algo como algo que se cree, ¿no? O que si lo creías eras malo, no, ya se le empieza a dar esa formalidad que actualmente se tiene. Muy bien, Ana. Y mira, por aquí Jocelyn te apoya totalmente bien. Dinos, Margarita. Este, Porque tiene que ver, como dice mi compañera, tiene que ver que pasó la Edad Media en donde se llamaba el oscurantismo, ¿no? En donde no, ahí tenía que ver con las cuestiones de que el hombre era muy parecido a Dios o era algo divino, no sé, ¿sí? Entonces, como que ahí no hubo mucho, no dejaron que hubiera mucha, como mucha ciencia, o no se hiciera mucha ciencia, ¿por qué? Porque estaban las cuestiones de Dios, ¿no? Totalmente, totalmente. Muchas gracias. Sí, se llama Renacimiento porque es un renacer del pensamiento, literalmente. Es una época de muchos cambios. Salimos de esta creencia en la cual teníamos que abocar todo en Dios para regresar al hombre con su propia investigación. Y como ya lo decía Santo Tomás, separamos fe y razón y ahora nos podemos enfocar directamente con la razón. Esta es una etapa muy, muy bonita, de hecho, y nosotros somos herederos totalmente de ella. Entonces vamos a ver, el Renacimiento, estábamos aquí, el Renacimiento como tal va a empezar en Italia empieza el Renacimiento y después se va a extender a todas las partes del mundo. Por aquí les pongo una pintura renacentista nada más como para que la puedan ver, ya la deben de conocer muchos, pero aquí hay muchos filósofos de los que acabamos de ver, miren. Este es Sócrates, el de la túnica roja, el de la túnica azul es Platón, no, perdón, es Platón y Aristóteles. Si me pueden apoyar con el microfonito, se los agradezco mucho. Aquí tenemos a Diógenes tirado, pero bueno, eso es análisis de pintura. Lo que sí, denme un segundito. A ver. Creo que ya. No, denme un momentito para apagar el micrófono. Permítanme. Aquí está. Ya. Ok. Ahora sí. Continuamos. El primer gran pensador, y esto ya es para la segunda actividad, para la actividad del cuadrito, el primer gran pensador que vamos a tener en nuestra asignatura que analizar es a Francis Bacon. Bacon como tocino, ¿no? Entonces es Francis Tocino. Francis Bacon va a dar uno de los mayores aportes que hay en filosofía y en filosofía de la ciencia y en ciencia como tal, la cual es la teoría de los ídolos. ¿Qué es lo que decía Bacon? Bacon decía que había cuatro ídolos que nublaban nuestro pensamiento, cuatro ideas que nos impedían ver las cosas como tal. El ídolo de la tribu, el ídolo de la tribu es creer algo porque lo creen mis amigos o porque los creen mis conocidos, porque lo creen mis amigos, digo, mis familiares. Actualmente, si quieren ver el ídolo de la tribu, sería como el ídolo de... No, perdón, lo estoy confundiendo, perdónme. El ídolo de la tribu es el ídolo de nuestras propias concepciones personales. O sea, nuestros sentidos como seres humanos, nuestra visión, nuestro olfato. Creer que lo que nosotros vemos como seres humanos es la realidad. Y claro que no. Por ejemplo, el color infrarrojo, ustedes no lo pueden ver, ni el color ultravioleta. Y hay muchas otras cosas que no podemos entender porque somos en un cuerpo humano, en un cuerpo biológico. Entonces, el ídolo de la tribu es creer que todo lo que experimentamos o todo lo que podemos ver se da simple y sencillamente como es en el ser humano en la realidad. El segundo ídolo es el ídolo de la caverna. Aquí caemos mucho y de hecho en psicología es como el que más abordamos. El ídolo de la caverna es las propias creencias que nos vamos formando y que pensamos que el mundo es así. Los prejuicios, vamos.
Creer que, por ejemplo, yo no soy muy inteligente y que por tanto no voy a estudiar. Ese es un ídolo, es el ídolo de la caverna que sin pruebas lo voy a creer. O creer que la raza verde es inferior. Eso es un ídolo de la caverna, es una ilusión que no tengo que seguir. También tenemos el ídolo del foro, el cual nos dice que el lenguaje cambia la realidad. Por ejemplo, ¿por qué llamamos a la Tierra Tierra y a la Luna? Digo, ¿por qué llamamos al Sol Sol, que es masculino, y a la Luna Luna? Porque uno es masculino y el otro es femenino. Si solamente son piedras en el espacio. Lo que diría este Bacon es que muchas veces le atribuimos características personales a las cosas. Como por ejemplo, cuando decimos es que ya me va a atacar la enfermedad, cuando la enfermedad no es que te vaya a atacar, no es un ser humano, es otra cosa. Entonces, es modificar las cosas con el lenguaje. Y el último ídolo es el ídolo del teatro. En el ídolo del teatro es cuando creemos que nuestras propias ideologías, nuestras propias creencias van a hacer que la realidad sea de cierta forma. Como por ejemplo, si ustedes son platónicos, creer que lo que dice Platón siempre se va a cumplir. O si son conductistas, creer que todo se va a cumplir con el conductismo. Estos son los 4 ídolos. Ya en un terreno más aterrizado, para que les quede un poquito más claro, cómo se combate cada ídolo. Bien. El ídolo de la tribu, que es que nuestros sentidos nos engañan, lo que va a decir el Renacimiento y la ciencia moderna es que en vez de guiarnos por nuestros sentidos, hay que guiarnos por aparatos y mediciones exactas. Por ejemplo, hola, hola, hola. Ah, ya regresó. Hola. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, Bien. Les comentaba, perdón, se cortó un micro corto. Les comentaba, el ídolo de la tribu, de creer que lo que yo siento, lo que yo experimento es lo correcto, lo que va a decir este Bacon es no, para combatir eso, nos vamos a basar en aparatos y en mediciones más exactas para no tener esta confusión. Cuando ustedes le toman la temperatura a alguien, si, ¿cómo lo hacen? Le ponen la mano en la frente y dicen, híjole, si te sientes muy caliente, entonces si tienes que tener fiebre, o cómo lo hacen. Con un termómetro, ¿no? Exactamente, ¿por qué? Porque nuestra mano nos puede confundir. Entonces lo hacemos con un termómetro. Y entonces ya no decimos está muy, muy caliente, decimos tiene 38 grados centígrados. El ídolo de la tribu se combate con mediciones exactas. En el caso de psicología, ya no decimos es que como que estás triste, sino que hacemos un cuadro psicopatológico del trastorno para poder delimitar qué es lo que está teniendo el paciente. Hacemos como mediciones más exactas, como las pruebas psicométricas, es como para tener una precisión. Ya no nada más decir las cosas como por decirlas. Entonces, el ídolo de la tribu se combate con las mediciones exactas. Después, el ídolo de la caverna, que es esto de lo que yo pienso, mis propios prejuicios, se combate basándose en la objetividad y las pruebas. Por ejemplo, si yo ahorita les digo que vi una nave extraterrestre, que vi una nave extraterrestre aquí en la calle, ¿qué me podrían preguntar para ver si es cierto o no es cierto? Si yo les digo, es que yo vi una nave extraterrestre aquí afuera. Yo le preguntaría una, ¿cómo es? Dos, dónde lo vio? ¿Qué tan seguro está? ¿Qué diferencia hay para saber que fue una nave o fue perdón, un avión con focos dando vueltas? No sé. Una serie de preguntas a que me lleven a mí, entre comillas, a saber si es verdad que fue una nave extraterrestre o no. O sea, ¿qué E- pruebas hay, no? Efectivamente, es decir, no se van a guiar solamente con lo que yo les estoy diciendo, sino que necesitamos pruebas o evidencias, ya sean fotos, ya sean que me expliques cómo está, las fotos, las evidencias, en qué momento, de qué color era, de qué tamaño era. Es decir, en vez de guiarnos solamente con mis propias ideas, sino dar una serie de elementos o de pruebas. Supongamos que un padre lleva a su hijo al psicólogo y le dice, es que él tiene enuresis, o sea, no se puede controlar la orina en la noche. Lo que podríamos decirle es, bueno, si no se puede controlar, dame pruebas, o sea, dame un registro de cuántas veces ha orinado, en qué periodos, por qué razones,
descartamos causas biológicas y lo vamos llevando a cabo. Va más o menos por allá. ¿Cómo sabemos? Efectivamente, tal vez, ¿cómo sabemos? Esa pregunta es buena, Javier. ¿Cómo sabemos que es una nave extraterrestre? Eso ya nos habla de una metodología como tal. Bueno, el tercer ídolo, que es el del teatro, lo que nos dice es que nuestro lenguaje común nos engaña, nos confunde. Entonces, lo que vamos a hacer es, en vez de tener el lenguaje común, lo que dice Bacon es que hay que tener un lenguaje especializado. Pero, perdón que lo Dime. interrumpa. ¿Ese no es el del foro? ¿El del lenguaje no es el del foro? Tienes toda la razón, Perdóname. Ah, Gracias, Norma. Sí fuiste tú, ok. ¿verdad, Norma? Sí, 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 profe. Es perdón, que sí. estoy tomando apunte y dije, ay, creo que ya me equivoqué. No, fui yo, perdón. Sí, el foro. El ídolo del foro es cuando el lenguaje nos engaña. Entonces, ante el lenguaje común o el lenguaje cotidiano, lo que dice este Bacon es, vamos a crear un lenguaje científico. Y aplica en todas las ciencias. Por ejemplo, en física, ya no decimos va muy rápido, decimos va a 500 kilómetros por hora. En biología, ya no decimos está bien, lo que decimos es está en un estado homeostático. Y en psicología, ya no decimos está loco, decimos tiene un trastorno bipolar o tiene un trastorno de esquizofrenia u otro tipo de trastornos, porque ya tenemos un lenguaje especializado que nos permite distinguir las cosas. Lo O cual sea, se usted, usan más, perdón, dinos, maestro, se usan más tecnicismos dependiendo la rama, ¿no? Y, efectivamente, y el tecnicismos tema. efectivamente, que nos permitan ya tener exactitud en los términos. Que en un primer momento parece que como complica las cosas, pero ya en la práctica lo hace mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque si llega un paciente con ustedes y le dicen, es que estoy deprimido, y ustedes se ponen a analizar y dicen, no estás deprimido, estás triste, o estás pasando por una depresión, pero por duelo. El tratamiento va cambiando. Y por último, ya para acabar con los ídolos, tenemos el ídolo ahora sí del teatro, el cual se guiaba por las propias creencias personales, por las propias filosofías. Entonces el teatro se guiaba por la filosofía. Lo que va a decir el ídolo del teatro para Bacon, para combatirlo, es no te guíes por la filosofía platónica, medieval, sino guíate por las pruebas empíricas solamente. De esta forma, no importa si eres católico, si eres musulmán o si eres ateo. Lo que importa es que hayas hecho bien tu proceso de diagnóstico. O sea, quitamos las creencias, las fórmulas filosóficas para centrarnos ya en el pensamiento como tal. Esto que les acabo de señalar de los 4 ídolos es lo que marca el pensamiento científico moderno, que es precisión del lenguaje, objetividad, pruebas y no guiarse en otra cosa más que en lo propio dado por la investigación. Bacon fue el que abrió toda la filosofía como la tenemos actualmente. Pero bueno, ¿dudas, preguntas hasta aquí? Me detengo tantito. Ok, voy a avanzar. Cualquier cosa me dicen. Luego, aquí en el programita que tienen ustedes en Rosario Castellanos, pasa algo bien interesante. Está padre. Lo interesante que pasa es que después de Bacon nos van a venir una serie de científicos. Estos como tales no son filósofos. Bueno, son filósofos naturales, o sea, científicos. Pero los ponen aquí como casos ejemplares. Por lo tanto, me voy a ir un poquito más rápido porque tienen más aportes en ciencia que en filosofía. En el caso de Kepler lo que nos va a contribuir es que va a introducir las matemáticas a la indagación de la verdad. Es decir, si puedes decir algo con una fórmula o con un cálculo, es mejor que hacerlo por medio de muchas palabras. Entonces, Kepler introduce las matemáticas. En psicología no aplica tanto, a menos que vayamos en neurociencias o algo así. Después de Kepler, tenemos a Copérnico. Copérnico, que es el que hace que la Tierra recupere su papel como la que gira alrededor del Sol. Lo que nos dice es que para poder determinar que algo es verdadero, tenemos que partir de la experimentación. Ya no solamente de la razón, como lo hacían los griegos, sino que para yo demostrar algo, tengo que llevar a cabo un experimento y la observación para poder determinar si es cierto o no. Esto es súper importante y súper interesante porque en psicología hay ciertos experimentos que ya no se pueden hacer. Se le llaman experimentos prohibidos.
porque afectan a las personas. Entonces, ya saben, ¿no? Cosas de antes, de electrocutar bebés o hacer que un bebé le tuviera miedo a un payaso, cosas bien crueles. Ya no se permiten, pero la ciencia cuando surge por medio del experimento. ¿Cómo quieres probar que algo es cierto? Por medio de experimentos. De hecho, ustedes todavía lo hacen con roedores. Permítanme. Perdón, perdón, perdón. Ok. Después de Copérnico, te les digo que son casos ejemplares, nos vamos a seguir con Galileo. También es un caso ejemplar, también es más científico que filósofo, y él lo que nos dice literalmente es que el lenguaje de la naturaleza son las matemáticas, lo cual explica mucho las ciencias modernas, principalmente la física, la química y la biología, en el cual para explicar las cosas ya lo hacemos directamente con fórmulas, con operaciones y demás. En psicología tenemos un aspecto más humano, más humanista. Lo vamos a ir retomando más adelante. Pero lo que dice, para lo que sí nos incluye a nosotros, es que Galileo va a decir que la ciencia nos permite predecir y comprender el mundo. En otras palabras, ustedes en psicología, cuando logran determinar un cuadro psicopatológico de un paciente, pueden comprender ciertos comportamientos que tiene y también pueden predecir hasta cierto punto lo que puede pasar. Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente en depresión, si ustedes tienen un paciente en depresión, un paciente depresivo, con depresión mayor, y de repente deja de asistir a sus reuniones por un año, y después de repente llega y llega muy preocupado y dice que quiere hablar con ustedes, y como que quiere encontrarle mucho el sentido a la vida, y después se vuelve a desaparecer. ¿Ese es un factor de riesgo o no es un factor de riesgo? Sí, ¿Por qué? Porque normalmente cuando pasa esto es porque el paciente tiene pensamientos suicidas fuertes. Entonces trata como una última solución, tratar de contactar a su médico, a su sacerdote, a su psicólogo, y si después lo dejan de volver a ver por un tiempo es porque quizás llegó a cometer o intentar el suicidio. Entonces, comprender y pero explicar el mundo. profesor, Dime, dime. ¿qué es? Bueno, perdón que lo interrumpa, pero por ejemplo, yo conozco a personas que dicen, ay, estoy deprimida, o sea, se autodiagnostican, ¿no? O sea, es que estoy deprimida, es que estoy triste, o es que así soy porque soy bipolar, ¿no? O sea, sí es un autodiagnóstico, ¿no? Y por ejemplo, nosotros, por las mujeres, considero que somos más vulnerables como estar más tristes por eso de las hormonas, la familia, o sea, porque en la mujer pues recae más las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué tienden a decir? Pues que la mujer es más dramática, ¿no? Lo cual no creo, pero bueno. Entonces, profesor, hay que, por ejemplo, usted dice, ¿no? Es un, es un factor de riesgo, sí, sí lo es un factor de riesgo cuando una mujer, obviamente, una persona no dice estoy triste, no sé, deprimida, pero si solamente es un momento, o sea, ahora sí que entra en una crisis existencial, ¿cómo lo vamos a saber nosotros? O sea, también supongo que vamos a aprender eso, ¿no? Hacer la diferencia entre lo que es un momento de, pues sí, ¿no? Nos da nuestros 5 minutos a cuando realmente y es algo que traemos arrastrando, ¿no? Totalmente, totalmente. Qué bueno que lo mencionas. Sí, efectivamente, todos nos autodiagnosticamos, tanto en enfermedades psicológicas como físicas, y en todo lo hacemos, ¿no? Es una falacia del pensamiento, se le llama falacia Dunning-Kruger, que todos nos creemos expertos en todos. Pero sí, no te preocupes. De hecho, la próxima vez que ustedes van a ver esto, estoy seguro que es en tercer semestre, o sea, el próximo semestre, ustedes van a llevar una materia que se llama psicopatología. Y en psicopatología van a ver los cuadros psicopatológicos, en los cuales te establece que para poder diagnosticar a una persona con depresión, por ejemplo, depresión mayor, que es la más fuerte, tiene que tener ciertos síntomas durante determinado tiempo. Si no tiene los síntomas durante determinado tiempo, no podemos hablar de una depresión mayor. O igual, lo que les decía de la enuresis, por ejemplo, la enuresis, que es el orinarse en la cama o despierto, tiene que presentarse un evento semanal por 3 meses y descartar las causas biológicas. Entonces, si un paciente durante 3 meses se orina una vez a la semana y no tiene una causa biológica, lo podemos diagnosticar con enúrisis. Obviamente, si llega un paciente y se orinó una vez en su cama, pudo haber que tomado mucha agua u otra cosa. Entonces, sí, tenemos parámetros y estos parámetros son los científicos, es lo que va enmarcando, lo que ya nos cambia con las antiguas épocas. Pero muy bien, Ana, muy bien. Ok. Y sí, efectivamente, cuando ustedes ya ejerzan, se van a dar cuenta como una cosa es lo que le dicen sus compañeritos, sus amigos, y otra cosa lo que ustedes pueden detectar.
E igual, por más profesionales que ustedes sean de la psicología, no se pueden autodiagnosticar, tienen que ir con un psicólogo diferente. Bueno, después de Galileo, vamos a llegar con Newton. Newton lo que nos va a decir o lo que nos va a plantear es que el conocimiento, bueno, en el texto que ustedes tienen en la plataforma, es un texto muy, muy de física, muy de física. Yo me salté ese texto y les comparto otro que se llaman Los Principios de Filosofía Natural, también es de Newton. ¿Por qué? Porque este texto trabaja más cosas de psicología. Lo que dice son estos 4 principios, que son muy similares a los de Bacon. Dice que para determinar que algo es una causa de otra cosa, tenemos que partir del principio de economía. ¿Qué es esto? Quitar todas las causas y solamente quedarnos con las causas más simples, las más sencillas. Por ejemplo, está lloviendo. ¿Por qué está lloviendo? Ah, porque baile. Eso no es una causa, la vas quitando hasta llegar a la precipitación del agua, o sea, las menos causas posibles. Luego, principios de la constancia de la naturaleza. Aquí lo que dice es que la naturaleza tiende a repetir patrones. Por eso en psicología podemos hablar de cuadros psicopatológicos o de trastornos, porque los seres humanos repetimos constantemente un patrón. Quizás no va a ser igual la pica, que es este acto de ingerir cosas no alimenticias en un paciente a otro, pero la constancia de los eventos nos son similares y los podemos trabajar como tales. También tenemos el principio de las propiedades de los cuerpos, que es suponer que los cuerpos tienen cualidades propias de sí. Por ejemplo, el ser humano es biopsicosocial, son cualidades propias del cuerpo humano. Bueno, del cuerpo humano no físicamente, sino como ente. Y el principio de inducción, que lo que nos dice es que todo conocimiento lo adquirimos por medio de la experiencia. Estos son los principios naturales de Newton, tal cual lo pueden buscar así. En plataforma no viene. En plataforma viene un texto de física. Pero esto es más llenador para ustedes, para que lo vayan checando. Bueno, ya me queda poquito tiempo, me voy a apurar. Tenemos la nociología del siglo XVII. Después del Renacimiento, sigue el proceso ya con la etapa moderna. Aquí les puse algunas pinturas y miren, aquí hay un acto bien importante en la pintura del medio, que es ya la disección de un cuerpo humano. Ahora ya es permitido, ya no es un cuerpo clandestino ni nada, ya tenemos un cuerpo siendo abierto. Bueno, aquí tenemos a René Descartes o René Descartes. Denme un segundito, Spinoza, Leibniz, ok. Miren, René Descartes. René Descartes es un filósofo francés. Y él lo que va a decir, tiene 2 libros muy importantes. Uno se llama La metafísica de René Descartes, que habla sobre la duda metódica. Ahorita revisamos esto. Pero también tiene otro texto que es el discurso del método, en el cual nos dice que para conocer algo tenemos que tener evidencia, analizarlas, sintetizarlas y enumerarlas y revisarlas. En otras palabras, si yo quiero conocer un objeto, René Descartes nos va a decir que tenemos que ver al objeto. Después, desarmar al objeto en todas sus partes. Por ejemplo, una pluma. Una pluma la desarmamos en todas las partes que podamos. Después analizamos de qué trata cada parte y las volvemos a unir. Y ya después de que las volvemos a unir, enumeramos todos para llevar un recuento. Esta es la forma más exacta para conocer para René Descartes. Piensen ustedes, si les gusta la mecánica, la mejor forma de conocer un carro, por ejemplo, sería desarmando el carro y después de desarmar el carro, volverlo a armar. Bueno, este es por el lado de la física. Ahora, por el lado de la metafísica, vamos a abordarlo. Perdón que déjenme ver la hora. Ya casi acaba. Ah, ok. Son 9:56. Nada, regálenme 5 minutos extra y terminamos. Ok, René Descartes, en un libro llamado Meditaciones Metafísicas, lo que nos va a decir René Descartes es que tenemos que dudar de todo lo que nos rodea. Vamos a ver. No podemos confiar de nuestros sentidos, nos dice Descartes, porque si nuestros sentidos nos engañan, nos vamos a equivocar. Piensen, por ejemplo, en los espejismos o cuando tocan algo que parece caliente, que está frío o que está salado y no les sabe porque están enfermos. Entonces Descartes dice no podemos confiar de los sentidos. Luego, Descartes dice que no podemos confiar en el hecho de si estamos despiertos o estamos dormidos. Porque ahorita están despiertos y ustedes sienten que está todo bien. Pero cuando están dormidos también lo piensan. Entonces, no podemos distinguir si estamos despiertos o estamos dormidos. Como en la película El Origen. Y la tercera duda es, ¿cómo saber si en realidad esto es real? Si en realidad un genio maligno, en vez de un dios, un genio maligno como que me está engañando, me está como lavando el cerebro. No lo puedo saber. Si no puedo saber nada de eso,
René Descartes dice, lo que puedo saber, de lo que sí puedo tener certeza es de que estoy dudando. O sea, dudo de que estoy sabiendo, entonces tengo certeza de que estoy dudando. Y si estoy dudando, pienso. Y si pienso, existo. Y de aquí viene la famosa frase, cogito, ergo, sum. Pienso, luego existo. Como yo pienso, y ese pensamiento no me lo puede negar nadie, ni un Dios, ni el sueño, ni nada, existo mínimo como una persona pensante. De allí, este Descartes va a dividir entonces a la materia en dos. Cogitans, perdón, res cogitans, que literalmente es la res pensante o la materia pensante, y la res extensa, que es el cuerpo. Lo que dice Descartes es que tenemos la mente que controla el cuerpo y tenemos al cuerpo, tenemos dos sustancias. A esto se le llama el dualismo cartesiano, si lo quieren investigar. Y esto sí es totalmente para el cuadro, ¿ok? Lo que dice Descartes es que cuerpo y alma son dos entes diferentes que se relacionan. ¿Cuál es el problema? Que si tenemos esta separación, ¿cómo es que se vinculan? Lo que decía Descartes es que se unía por medio de la glándula pineal o algo así para poder comunicarse como si fuera un robot. Pero eso causaba todavía muchos conflictos o muchas preguntas. Esto que les acabo de decir está muy bien explicado en Meditaciones Metafísicas. Y si me mandan un correíto, les mando, no, mejor, yo ahorita que les mande la grabación, les mando materiales para que puedan revisar esto más a profundidad. Aparte de René Descartes, tenemos a Spinoza. De hecho, este Einstein, el físico, lo que decía es que si él creía en un dios, era el dios de Spinoza. ¿Por qué? Porque Spinoza, a diferencia de Descartes, va a decir que solamente existe una sustancia con múltiples atributos, o sea, todos estamos hechos de lo mismo. Entonces, la naturaleza y el hombre es lo mismo. En otras palabras, Spinoza es panteísta. ¿Qué significa que sea panteísta? Que todos somos parte de Dios. O sea, literalmente, Dios es la naturaleza, Dios es el mundo. Y por tanto, el objetivo de la vida es encontrar las cosas placenteras y alejarse de las no placenteras, porque de esa forma estamos adorando a Dios. O en otras palabras, para Spinoza, mente y cuerpo, y esta es como una versión más holística, más la versión de los castellanos, mente y cuerpo es lo mismo. Yo no puedo ser feliz si tengo un problema psicológico y no puedo ser feliz si tengo un problema físico. Tengo que estar equilibrado. O igual, piénsenlo, si soy una persona en situación de calle, con problemas alimenticios y con maltrato físico, es muy probable que tenga problemas psicológicos, porque una cosa se refleja en la otra. O al contrario, si tengo un problema psicológico, esquizofrenia, bulimia, anorexia, se va a ver reflejado en el mundo material. Entonces, lo que dice Spinoza es que cuerpo y alma son dos elementos de la misma sustancia, que es el mundo. Entonces, se tienen que estudiar juntos. De todas maneras, esto lo vamos a profundizar por si quedan algunas duditas la próxima sesión. Nada más para terminar con esto, tenemos a Leibniz. Aquí les puse lo del Doctor Strange porque, bueno, si han visto la película, está padre, ¿no? Pero Doctor Strange lo que va a decir es que todos nosotros somos algo llamado mónadas. Las mónadas es como la parte fundamental del universo, son como pequeñas partículas. Cada alma del ser humano es una mónada. Y dentro de las mónadas nos vamos vinculando entre ellas. ¿Cómo lo podemos entonces llevar a cabo? Lo que dice Leibniz es que hay que distinguir entre lo necesario y lo contingente. Con esto genera la teoría del multiverso, ahorita lo explico rápido, y señala que este es el mejor de los mundos posibles. ¿Qué es lo que dice de este Leibniz? Leibniz lo que va a decir es que, perdón, ya. Leibniz lo que dice es que hay que distinguir lo necesario y lo contingente. ¿Qué es lo necesario? Lo necesario es que sí o sí se tiene que dar. Por ejemplo, que yo respire para que siga vivo, o que yo tenga voz para poder hablar, eso es necesario. Pero hay cosas contingentes, cosas que no son necesarias. Por ejemplo, que yo tenga una camisa azul es contingente. Que yo esté hablando con un fondo determinado es contingente. Lo necesario es lo que siempre se tiene que presentar. En el caso del ser humano, tenemos elementos necesarios. Por ejemplo, tenemos la necesidad de convivir con seres humanos, tenemos necesidad de coexistir con otros, de alimentarnos, de buscar la felicidad, de tener tranquilidad, de no tener estrés. Tenemos cosas necesarias.
Lo contingente es la circunstancia. Yo puedo decir, ya no voy a ser feliz porque mi pareja me terminó. Lo que diría Leibniz es, no, eso es una contingencia. Puedes encontrar la felicidad en otra parte. Y nada, más hay que aprenderla a buscar. Pero ya entra en una parte muy metafísica y lo que dice Leibniz es que en el mundo actual vivimos en el mejor de los mundos posibles. O sea, de todos los universos, este es el mejor. Pero eso ya no tiene que ver con psicología, ya tiene que ver con otras cosillas por ahí. Bueno, perdón por el recorrido tan amplio, pero nos echamos como fácil, unos 600 años. Les voy a mandar algunos videitos como para ampliar la información. Y cualquier duda, sigo por acá. Si tienen dudas o preguntas, las contesto, no hay ningún problema. Ya. Antes de acabar, les pido 5 minutos, me quedan 2. Miren, algunos de ustedes me estaban comentando que tenían problemas para descargar el mapa de Gokong. Nada más se los pongo aquí para que lo puedan ver. Miren, aquí le ponemos Gokong. Y sí, efectivamente, tenemos como la opción del enlace o demás. Me voy a meter con Google. A ver, con esto. Voy a agarrar uno que ya tenga hecho. Miren, este de aquí que me compartieron. Teorías filosóficas. Este que me compartieron. No, pero no puede ser uno que me compartieron. Ok, a ver. Ya voy, ¿eh? Dame un segundito. No me tardo nada. Aquí, Adrián Rivera Juvenal. Perfil. ¿Dónde están mis cositas? Aquí tendrían que estar. No tengo. ¿Dónde están? Ok, perdón. Vámonos por acá. Aquí están, miren. 32 recursos. Voy a tomar cualquier mapita. Voy a tomar el primero. Ok, está vacío, no importa. Este de aquí, que tenemos este mapita, si lo queremos editar, no me deja. Bueno, voy a darle crear. Perdón. Miren. Simplemente aquí hay un botoncito que dice Download PNG. Aquí ventanita con PNG. Simplemente le pican aquí y ya, se los descarga en formato imagen. Ahorita me va a aparecer vacío porque no le puse nada, pero nos los descarga en formato imagen. Entonces ya con eso, ustedes directamente pueden descargarlo en PNG, ya lo pegan en un documento Word y ya me lo pueden mandar. Si pesa mucho, súbanlo a Drive y me mandan nada más el enlace. Muchos lo están haciendo así y es muy sencillo. Pero bueno, voy a dejar de grabar. Muchas gracias, lo están viendo a distancia. Y me quedo aquí por si alguien tiene alguna dudilla por ahí. Y gracias por haber asistido.